Dios le bendiga, somos el equipo número 1. Mi nombre es Giovanna Ruiz. Dios les bendiga, mi nombre es Marisela Vila. Dios le bendiga, mi nombre es José Hernández. Dios le bendiga, mi nombre es José Artiga. Dios le bendiga, mi nombre es Kevin Wamash. Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Estamos aquí para presentar nuestro producto académico número 3 con el tema Principios Bíblicos para la Educación, Estado, Trabajo, Economía y Cultura. Una pequeña introducción. A lo largo de la historia, los cristianos han buscado vivir según la voluntad de Dios y ser un ejemplo para el mundo. La Biblia no solo guía la vida espiritual, sino que también ofrece principios para áreas como la educación, el estado, trabajo, economía y cultura. A continuación, desarrollaremos algunos de los principios bíblicos para cada una de estas áreas. Empezaremos con educación con nuestro hermano José Hernández. Adelante, hermano. Amén. Principios bíblicos para la educación. Tenemos, por ejemplo, Juan 8:32, Mateo 7:24 y Proverbios 1:7. Estos versículos resaltan la importancia de la educación basada en la verdad y la sabiduría de Dios. Estos principios nos enseñan que la educación cristiana va más allá de lo académico. Busca formar el carácter y guiar a las personas en el camino de la verdad y la vida en Cristo. No se trata solo de aprender, sino de vivir con la sabiduría y con un propósito en la voluntad de Dios. A continuación, nuestro hermano Kevin. Amén. Principios bíblicos para el Estado. Tenemos 3 puntos que hemos señalado. Separación entre el reino de Dios y el Estado. Obediencia a Dios sobre el gobierno y respeto a las autoridades. Número 1, separación entre el reino de Dios y el Estado. Jesús enseñó en Mateo 22:21 que su reino no era terrenal, que su reino no es de este mundo, estableciendo una gran diferencia entre lo espiritual y lo terrenal. En el punto número 2, obediencia a Dios sobre el gobierno. Según Hechos 5:29, cuando las leyes humanas van en contra de la voluntad de Dios, los cristianos debemos priorizar la obediencia a Dios sobre el Estado. Punto número 3. En 1 de Pedro 2:13 al 14 nos enseña que los creyentes deben obedecer las leyes del Estado siempre que no contradigan la ley de Dios. Respetar las autoridades. Amén. Y nuestra hermana Giovanna que continúa. Amén. Con respecto a los principios bíblicos para el trabajo. Si bien es cierto que el trabajo es una de las partes esenciales de la vida humana, también es un medio por el cual glorificamos a Dios. Uno de los puntos principales sería el trabajo es un diseño de Dios. En Génesis 2:15 nos enseña que desde la creación Dios establece el trabajo como algo bueno y con propósito divino. Otro de los puntos importantes sería trabajar con excelencia y para Dios. En Colosenses 3:23 y 24, la Biblia nos enseña que debemos desempeñar nuestro trabajo con dedicación como una forma de adoración y testimonio. Otro de los puntos importantes sería el trabajo tiene un propósito mayor. En Efesios 4:28 nos enseña que el trabajo no solo es para nuestro beneficio, sino también para ayudar a otros y ser de bendición. El trabajo no es simplemente una tarea diaria, sino un llamado de Dios para servirle y glorificarle. Con el siguiente punto, nuestra hermana Marisela. En cuanto al principio bíblico para la economía, nos enseña cómo manejar los recursos materiales de manera sabia y justa. Uno de los principios es ayudar a los necesitados, que lo encontramos en Proverbios 19:17, que nos enseña que la generosidad y la solidaridad son fundamentales, reflejando el amor de Dios al compartir con quienes más lo necesitan. El otro punto es administrar responsablemente los recursos, que lo encontramos en Mateo 25:14 al 30. Exhorta a ser a buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, actuando con sabiduría y fidelidad. Y por último punto es honrar a Dios con nuestras finanzas. Encontrándolo en 1 Timoteo 6:10, nos recuerda vivir con gratitud y evitar la acumulación excesiva de riquezas, confiando en Dios como nuestra verdadera provisión. A continuación vamos a pasar a nuestro hermano José Artiga.
Amén. Tenemos en los principios bíblicos para la cultura, encontramos que los cristianos vivimos en una constante tensión con la cultura secular, ya que esta transmite ideologías y valores que pueden estar alejados del mensaje del Evangelio. Sin embargo, Jesús no quiere que nos aislemos del mundo, sino que permanezcamos en él para influir con su verdad, así como lo dice Juan 17:15. La Biblia nos enseña que no debemos conformarnos a los valores del mundo, Romanos 12:2, sino transformarlo con los principios del reino de Dios. También nos exhorta a vencer el mal con el bien, Romanos 12:21, lo que significa que en lugar de alejarnos, de dejarnos afectar por la cultura, debemos ser agentes de cambio positivo en ella. Así los cristianos no deben permitir que la sociedad dicte su manera de vivir, sino que deben impactar con los valores y enseñanzas de Cristo. Amén. En conclusión, educación. La educación transformadora está basada en la enseñanza de la verdad y esta nos ayuda a crecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Estado, debemos respetar a las autoridades sin comprometer nuestra fe ni los principios bíblicos. En el trabajo, trabajamos para la gloria de Dios. Nuestro esfuerzo y excelencia en el trabajo deben reflejar nuestro compromiso con Dios. En la economía, la Biblia nos llama a ser buenos administradores de las bendiciones recibidas, generosos y confiados en la provisión de Dios. En la cultura, como cristianos debemos impactar la sociedad con los valores del reino de Dios sin conformarnos a los valores del mundo, influenciando positivamente en la cultura actual. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén.